en vivo a las 8:06 de la noche. Cuando uno revisa los diccionarios en busca de definiciones, todas las definiciones de emergencias remiten a situaciones de desastre, de calamidad o de peligro. Situaciones que requieren atención inmediata. Creo que esa es exactamente la palabra, la situación que describe el momento que atraviesa el país y buena parte del mundo a partir de la epidemia de COVID-19. Esta epidemia se desató hace solo 2 semanas en Costa Rica y 3 meses en el mundo y nos tiene completamente inmersos en ella. Para conocer cuáles son las acciones inmediatas que el país está tomando para atender esta emergencia, vamos a conversar esta noche con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís Delgado. Buenas noches, don Alexander. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, don Ernesto. Muy buenas noches y también para todas las personas que en este momento nos están viendo a través de los diferentes medios, tanto redes sociales como la televisión. Muchísimas gracias. Don Alexander, dicen los expertos que una de las primeras estrategias para contener una emergencia es cuantificar el peligro que se enfrenta uno. ¿Cómo caracterizaría usted el peligro que representa la epidemia de coronavirus? Bueno, en primera instancia yo creo que es un peligro al que en general en el mundo es la primera vez que nos enfrentamos. No creo yo que hayamos tenido en esta generación y posiblemente en muchas otras una situación de esta naturaleza. Y otra de las características de este peligro que nos hace tener que tener una estrategia distinta es que es de muy difícil percepción. Usualmente nosotros necesitamos identificar ese peligro, necesitamos verlo, entender a qué nos estamos enfrentando, y en este caso particular el mayor reto que tenemos las autoridades, sobre todo las autoridades sanitarias, es posicionar en la mente de los costarricenses y de los ciudadanos del mundo de qué se trata eso. Dicen unos autores que trabajan mucho el tema de percepción de riesgo, que los peligros que asustan a las personas y los riesgos que las matan no son lo mismo. Eso significa que nosotros posiblemente logremos identificar una serie de peligros, pero a lo que realmente nos estamos exponiendo difícilmente lo podemos percibir fácilmente. Y eso se explica a partir de una cosa muy teórica que voy a tratar de explicar muy rápidamente, y es que todos nosotros somos susceptibles, somos vulnerables a una serie de amenazas, y eso es lo que realmente nos hace poder percibir o identificar ese riesgo de manera distinta. Y eso mucho tiene que ver con la información que yo manejo, con la cultura, con la forma en que nos hemos educado y lo que conocemos de la amenaza a la que nos enfrentamos. También decimos, quienes trabajamos en el manejo del riesgo, que nosotros podemos controlar los elementos de la vulnerabilidad, de la susceptibilidad que yo tengo, de esa debilidad que tengo frente a un peligro, pero no podemos controlar el peligro porque es el que está externo a nosotros. Entonces, para eso necesitamos entenderlo, para saber cómo es que nos tenemos que proteger. Por eso hemos insistido mucho en que la población comprenda a qué tipo de peligro nos estamos enfrentando. Todos prácticamente, al declararse la pandemia, estamos expuestos a ese factor de peligro, a ese virus que está en el ambiente, y todos también podemos enfermarnos. Unos nos vamos a enfermar tal vez levemente, otros nos vamos a enfermar muy gravemente, y es ahí donde hay que tener la mayor atención de la población y sobre todo cuidar a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores y las personas que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, alguna enfermedad pulmonar, alguna enfermedad respiratoria, y eso es en lo que el ministro de Salud y también las autoridades médicas han sido muy insistentes en que tenemos que identificar claramente cuál es ese factor de vulnerabilidad, esa susceptibilidad, la debilidad que cada uno de nosotros tiene. Y entramos aquí a jugar con otro factor, que son las medidas de protección.
Es decir, si yo soy débil ante un peligro determinado, yo tengo que buscar medidas de protección y tengo también que garantizar que esas medidas de protección no me generen riesgos adicionales. Entonces, en esa dimensión es que tenemos que hacer el balance entre el peligro que tenemos, la vulnerabilidad que podemos identificar y las decisiones que tenemos que tomar para protegernos, que en este caso particular hemos insistido en que la principal decisión que pesa sobre cada uno de los y las costarricenses y también las personas que residen o nos visitan al país es redoblar las medidas de higiene, mantener el distanciamiento. Y si percibimos y tenemos los síntomas y pensamos que estuvimos en contacto con alguien que está enfermo o que tiene una condición que lo hace más susceptible a eso, pues el aislamiento. Y esa es la medida en la que podemos trabajar desde nuestra responsabilidad. El otro elemento es el de protección que las autoridades sanitarias, en este caso los médicos, tendrán que dar una vez que tengamos la enfermedad. Y lo que no podemos, los y las costarricenses, es permitir que muchos de nosotros tengamos que ir a los hospitales, porque es ahí donde eventualmente podríamos perder la capacidad de manejo de la emergencia, y en esa definición de diccionario que usted mencionaba ahora, podríamos convertir esto en un desastre, y lo que no queremos es que lleguemos a la situación de desastre. Don Alexander, además de este balance entre la percepción, estamos claros de que este es un enemigo silencioso que afecta sin que las personas se den cuenta, hace que la gente lo transmita sin tener la voluntad de hacerlo, sin ser consciente en muchos casos de que está enfermo. Justamente plantea un reto adicional para la Comisión Nacional de Emergencias. Ustedes están entrenados y acostumbrados en la tradición que tiene la Comisión a enfrentar huracanes, a enfrentar incendios, a enfrentar inundaciones. Esta es una epidemia completamente diferente. ¿Han tenido que reenfocarse y cómo lo han hecho? Bueno, don Ernesto, en mi criterio, el mundo entero ha tenido que reenfocarse. Esta emergencia tiene una característica en algunos elementos muy similar a otras emergencias, y uno lo que tiene que hacer desde la posición que tiene, en este caso nosotros, los colaboradores y colaboradoras de la Comisión de Emergencia, de las instituciones de atención directa, de los servicios de emergencia y también de nuestros comités municipales, comunales y regionales de emergencia, es que tenemos que adaptarnos a la especialidad de la que trate la emergencia. Por eso dediqué algunos minutos para caracterizar la amenaza. De la misma forma que los epidemiólogos y los profesionales de salud nos caracterizan el virus y su efecto, que es la enfermedad COVID-19, los meteorólogos, por ejemplo, nos caracterizan la amenaza, que es el huracán, y la forma en que el huracán nos afecta, que fundamentalmente son las inundaciones, o los sismólogos o los vulcanólogos nos caracterizan la amenaza, y nosotros, los que trabajamos en la atención de emergencias, tenemos que adaptar nuestros procesos de manejo de información, de coordinación, de logística, para poder atender a la población afectada directa o indirectamente por esta condición. La población que está afectada directamente, en este caso, por la manifestación más próxima que nosotros podemos identificar de esta emergencia, que es la enfermedad que sufre cada persona y que va a un hospital, y por ende quienes están en la primera línea de fuego son los trabajadores humanitarios del sistema extrahospitalario y quienes están dentro de un hospital. Ellos son los que están haciendo la contención directa, la atención directa a los pacientes. Pero las medidas que nosotros tomemos para protegernos también tienen una serie de efectos económicos y sociales que, dentro de la estrategia que hemos definido para manejar esta emergencia, pues cada jerarca responsable de ministerios o de sectores dentro de nuestra estrategia de planificación tiene que asumir también lo que corresponde y tomar diferentes medidas de mitigación. Entonces, una de las características que tiene esta emergencia es que, uno, nos afecta a toda la población costarricense, y en realidad debemos ir más allá, está afectando a todo el mundo, a toda la población del mundo.
Al declararse pandemia, solo tenemos, según lo que dicen los especialistas, epidemiólogos y los profesionales de salud, es que cualquier persona en cualquier país del mundo puede tener el virus y puede transmitirlo. Eso es lo que significa la declaración de pandemia. Según lo que me explican, yo no soy profesional de las ciencias de la salud, entonces en algunos casos pues repito mucho de lo que voy aprendiendo en esto para poder trabajar con el equipo en la planificación de la respuesta. Y eso hace entonces que nosotros tengamos que adaptar todos nuestros planes de respuesta, nuestros preparativos y nuestras formas de trabajo a esta estrategia, y eso es lo que hemos hecho. Hoy el doctor Macaya, estos días, esta semana, el doctor Macaya ha ido detallando los recursos materiales que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene para enfrentar la epidemia. ¿Qué recursos materiales tiene la Comisión Nacional de Emergencias para aportar al combate de la epidemia? Bueno, nosotros en primera instancia tenemos una organización, un sistema nacional de gestión de riesgo que incorpora múltiples actores en un primer nivel que nosotros llamamos los primeros respondedores, y son las instituciones que tradicionalmente atienden cualquier tipo de emergencia. Esa línea de fuego que describí antes, dentro de la cual está la Caja Costarricense de Seguro Social también. Después de ahí tenemos una segunda línea, que son las instituciones que entran normalmente a dar el soporte logístico y operacional de una situación de emergencia, que se integran en los diferentes comités municipales y los comités regionales de emergencia, asimismo en los comités comunales. Y en este caso particular, esta emergencia, en la fase en la que estamos, que es la fase más que nosotros llamamos de primera respuesta, de atención humanitaria, en esta fase también se han tenido que integrar otros actores de la estructura gubernamental, otros actores del Estado, y aquí estamos hablando de todos los poderes de la República incorporados, porque todos hemos tenido que tomar medidas, tanto el Ejecutivo, las instituciones de primera respuesta, como las instituciones del Ejecutivo, como la Asamblea Legislativa, que ha venido facilitando otra serie de procesos. Y de la misma forma que hemos visto cómo el ministro de Salud describe la curva, esta famosa, la curva, y de aplanar la curva para poder hacer el manejo de la emergencia, nosotros también tenemos diferentes curvas. Una primera curva tiene que ver con ese manejo de la primera respuesta, y hay otra segunda curva que va un poquito más atrás, que tiene que ver con algo que nosotros llamamos la continuidad operativa, es decir, la continuidad del Estado funcionando como un todo. Y ahí tenemos que trabajar mucho en los impactos sociales y económicos que vamos a tener. Hay un fondo de emergencia, que es el Fondo Nacional de Emergencia, que nos permite trabajar en las diferentes situaciones de desastre que el país pueda tener. Ese fondo de emergencia tiene unos recursos que nosotros llamamos de primer impacto. Tenemos también unas medidas administrativas que llamamos de extrema urgencia, y una planificación de largo plazo que tiene que ver con la recuperación del país. Entonces, en primera instancia, nosotros hacemos uso de esos recursos que llamamos de primer impacto para, en este caso particular, hacer adquisiciones rápidas, redoblar los recursos que las instituciones requieren para poder desarrollar esa atención directa. En este caso particular, hacer una emergencia cuya primera respuesta depende de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Caja como tal, por ser una institución tan grande, tan fuerte, tan robusta, prácticamente ejemplo a nivel mundial, tiene también un fondo específico de emergencia para poder desarrollar su estrategia de servicios de salud, porque es muy caro el servicio de salud, es sumamente oneroso. Entonces estamos trabajando a partir de estos dos fondos de emergencia, y un tercer elemento que en este caso implica toda la activación de las mesas operativas para juntar los recursos de las instituciones, tanto logísticos, humanos, operativos, y también el mecanismo de las donaciones, que ya lo tenemos activo. Don Alex, uno de los elementos esenciales para contener el COVID-19 es el acceso al agua. La Comisión Nacional de Emergencias participa en la provisión de tanques de agua para las escuelas que tenían problemas de abastecimiento. Cuénteme un poco qué están haciendo en ese tema. Bueno, en primera instancia, cuando comenzamos a trabajar las medidas graduales de mitigación, se identificó ese
faltante de agua como una vulnerabilidad. Recordemos que estamos en el pico de la época seca. Marzo normalmente es el mes más seco y venimos con una condición de déficit hídrico. El Instituto Meteorológico Nacional nos habla entre un -10 a un -20% aproximadamente de déficit hídrico producto del fenómeno del Niño que enfrentamos en el 2019. Esto pues nos está haciendo tener una época seca un poco más dura en términos de racionamientos y otros elementos que la IA maneja ya desde hace varios meses y que nosotros además estamos apoyando la gestión desde el Fondo Nacional de Emergencia para 4 proyectos que se denominan de extrema urgencia. De esos ya se logró sacar 3 contrataciones aproximadamente y la 4ª está en proceso para salir los últimos días. Eso ha permitido que IA pueda inyectar más recursos a su red de distribución. Pero también tenemos municipalidades y tenemos otros administradores de acueductos. Ahí lo que identificamos en primera instancia fue las escuelas que tenían ese faltante. Hemos hecho un primer abastecimiento de aproximadamente 48 tanques en el primer corte. Creo que ya estamos llegando más o menos a los 70 distribuidos en diferentes escuelas y tenemos un programa de trabajo que esperaríamos que al momento de la reapertura de las escuelas, que es algo pues que todavía está en análisis, ya tengamos eso controlado. Una estrategia con las juntas de educación para que nosotros suplimos el tanque y las juntas de educación hacen la conexión y por medio de acueductos, también con el apoyo de nosotros o de las municipalidades, podríamos garantizar el que si hay racionamientos en ese sitio pueda llevarse líquido. Pero también es importante entender, y esto tiene un lado positivo, pero también tiene otro lado no tan positivo, es que ya el Instituto Meteorológico nos ha anunciado el inicio de la temporada de lluvia, iniciando en la última semana de abril en el Pacífico Sur y paulatinamente el resto del país. Para finales de mayo ya estaría consolidado. Eso nos va a permitir tener un alivio en términos del racionamiento del servicio del abastecimiento de agua, pero también nos plantea un reto en términos de, pues, podría ser un aumento de las infecciones respiratorias, eso lo tendrán que decir los especialistas en salud, pero también nos plantea el reto de trabajar en las zonas propensas a inundación para pues tener un sistema adecuado de alerta, un sistema de respuesta adecuado también para garantizar la seguridad de la población durante el periodo lluvioso. Justamente esa es mi siguiente pregunta. Estamos entrando en época lluviosa en el Caribe y en la zona norte. Es una contingencia que usualmente trae es un fenómeno natural que usualmente en Costa Rica trae 2 problemas. Problemas respiratorios, gente con asma, con resfríos, con catarro, gente que se moja y las tradicionales inundaciones que se repiten año con año. ¿Qué pueden hacer o qué planes tienen para mitigar estos riesgos? Bueno, en el caso particular de las infecciones respiratorias, esto es un tema que normalmente los servicios de salud trabajan desde las campañas de atención primaria hasta el reforzamiento de los servicios de salud. En este caso particular tenemos un reto fundamental y es que este proceso de ingreso de la época lluviosa va a ocurrir en un momento en el que estamos bajo una condición de pandemia por un nuevo virus respiratorio. Las autoridades de salud tienen un sistema robusto de vigilancia y justamente por eso trabajamos en todas las medidas de mitigación y las campañas para que prevengamos las infecciones respiratorias y cuando entremos en ese proceso no se nos sume a la afectación del COVID. Desde el punto de vista del manejo de inundaciones, tenemos una época importante que es entre abril y mayo. En algunos años tenemos inundaciones en el Caribe en ese periodo y ya pues estamos preparando a la zona también para eso. Y a partir del 1 de junio tenemos el ingreso de la temporada de huracanes en el Caribe y eso nos genera normalmente un impacto en el Pacífico, que es la zona más Pacífico y Valle Central, que estarían más propensas a inundaciones. Para eso nosotros hemos establecido una estrategia a partir de 4 ejes. Uno tiene que ver con el seguimiento y el manejo de la información, con la
alerta con la preparación o el preposicionamiento de recursos para poder dar esa asistencia directa a la población, y el cuarto eje, que es todo el proceso de gestión de información para la toma de decisiones y para la respuesta operativa en caso de que se presente una situación de emergencia. Hay 95 comités municipales de emergencia que están ya trabajando en esa fase de preparación, 54 bodegas o mini bodegas en diferentes municipalidades que nos han ofrecido condiciones para tener recursos ahí, 4 bodegas regionales que están abastecidas y una bodega de nivel central. Algunos mecanismos también para facilitar la asistencia directa a la población, como es un trámite expedito de créditos locales para poder habilitar albergues, y una red de albergues habilitada ya por el Ministerio de Salud. Y estamos tomando una previsión, dado que estamos en el marco de la pandemia de COVID. Estamos tomando la previsión de habilitar excepcionalmente más sitios para posibles albergues, porque definitivamente si tenemos que albergar población vulnerable en zonas de inundación durante la fase pandémica, vamos a tener que prácticamente duplicar la capacidad de los albergues para poder mantener las medidas de separación que el Ministerio de Salud ha establecido. Tiempos convulsos, don Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, tiempos complejos. Le agradecemos el tiempo, las explicaciones y ojalá que estemos bien organizados, porque vamos a necesitar atender con acciones inmediatas esta emergencia y esta pandemia. Gracias por su tiempo, don Alexander. Muchísimas gracias, definitivamente. Tiempos convulsos, pero creo que juntos y juntas podemos salir de esto poniendo nuestro granito de arena y un gran esfuerzo para ello. Muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas noticiosas. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Esta semana